Bueno, entonces en este momento vamos a hablar de metales ferrosos o ferrosos metals, que básicamente el mayor representante y sobre lo que nos vamos a centrar en este capítulo es sobre los aceros. Los metales ferrosos, recuerden que pueden haber aceros, ¿sí? Y los aceros son aquellos que tienen hasta 2% de carbono. De esos aceros yo los puedo clasificar. Hay dos formas de clasificación, uno por composición química y otro por uso. Por composición química entonces aparecen dos tipos, el carbon steel o el acero al carbono y el alloy steel o aceros aliados. El carbon steel se puede clasificar o el acero al carbono de bajo, medio o alto carbono, según el contenido de carbono, lo vamos a ver ahorita. Y los aceros aliados se pueden clasificar también de baja, media o alta aleación. Esto sería una clasificación de composición química y aquí lo que nos interesa es cuáles elementos de aleación tiene el acero. Entonces es por porcentaje en peso, sobre todo sobre la cantidad de elementos que presenta el acero. Y hay otro tipo de clasificación, así general, que es el stainless steel y el tool steel, que ya es por usos. Stainless steel es acero inoxidable y obviamente pues este se utiliza cuando requerimos resistencia a la corrosión y el tool steel es acero para herramientas y lo utilizamos generalmente cuando requerimos eh, digamos, alta dureza, alta rigidez, como por ejemplo para herramientas de corte o para hacer moldes en los procesos de conformado o en los procesos de inyección de plásticos, etcétera. Hay otra, entonces aquí fíjese, esto es chemical composition y esto según su uso. Además de eso, tenemos otras aleaciones ferrosas, que es las cast iron o los hierros fundidos, que van desde el 2 al 4%. Y estas pueden ser white, blanca, gray, gris, maleable o nodular, nodular. Y básicamente nosotros no vamos a tocar este tipo de materiales, por lo menos no aquí en este curso, pero recuerden que siempre que tenemos un sistema de aleaciones, siempre tenemos unas aleaciones para broad y otras para cast, es decir, unas para trabajado y otras para fundición. Estas serían las aleaciones para trabajado y estas serían las aleaciones para fundición. Y recuerden que en general que cuando yo tengo unas aleaciones para broad, es decir, en los aceros, generalmente estas son deformables plásticamente y maquinables. Mientras que las cast iron o las cast iron en este caso o las fundiciones generalmente tienen una dureza muy alta y su deformación plástica es muy, muy pequeña, es decir, la elongación es muy baja. Entonces, de estas, por eso que generalmente las obtenemos la pieza directamente en molde. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones que yo puedo tener algunos aceros para fundición y algunas cast iron, por ejemplo, el caso de la maleable, donde yo tengo alta utilidad. Bueno, y nos vamos a concentrar únicamente en la clasificación de aceros. Vamos a ver rápidamente dentro de la clasificación de aceros la designación. Entonces, hay varios tipos de designación. Vamos a ver quizás las principales. Y entonces está la primera, es la IC. También la llaman la ICSAE, realmente pues usted la pueden encontrar con la literatura, como las dos, clasificación IC o ICSAE o inclusive también SAE. La IC del American Iron and Steel Institute y la SAE de la Society of Automobile Engineers. Entonces son dos sociedades americanas que en algún momento definieron por allá en los 70 la clasificación de los aceros por composición química. Y esta utiliza de 4 a 5 números, ¿sí? Recuerden que esta es una clasificación basada en su composición química. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 numeritos, aquí los estoy poniendo como XXXX, donde los primeros 2 numeritos significan mean alloy elements, significan los elementos de aleación. ¿Sí? Y los segundos números es el porcentaje de carbono dividido en 100. Entonces, por ejemplo, si estos
4 numeritos es 1010, tenemos que estos dos numeritos significan o sea, este 10 significaría el elemento principal de aleación y este 10 el porcentaje de carbón dividido en 100. Entonces, 10 dividido en 100 es 0.1% de carbón. En otras palabras, este es un acero al carbón. ¿Por qué es acero al carbón? Porque yo tengo 10 y este otro 10 dividido en 100 es 0.1, un acero al carbón de 0.1% de carbón. Y entonces fíjese que aquí, cuando yo tengo esta designación o clasificación ICSI, voy a hablar o de aceros al carbón o de aceros aliados, básicamente. Y entonces aparecen estas designaciones. Entonces tengo los más comunes: 10, 40, 41, 43, 50, 80, 41 y 92. Entonces ustedes van a escuchar en la industria, no, que el 10-20, que el 10-40, que el 10-80 o el 43-40, 41-40. Bueno, de pronto el 86-20. Entonces, así es que se clasifican los aceros según esta designación ICE. Y como es para la sociedad de automóviles, ¿sí? Entonces, generalmente cuando yo estoy en la industria automotriz o industrias, digamos, parecidas a esos de construcción de maquinaria, eh, estructural generalmente, entonces voy a utilizar esta clasificación. Y entonces allí vamos a escuchar esos nombres que les acabo de mencionar. Y como es una composición esa es una designación por composición química, obviamente aquí hay una tabla de composición química. Entonces, fíjese qué es la composición química. Obviamente es qué porcentajes de elementos tiene el acero. Cuando yo hablo de elementos, me refiero a los elementos de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, el 10-20 tiene entre 0.18 y 0.23% de carbono y de manganeso entre 0.30 y 0.60. Y nos vamos a fijar una cosa: 10-20, este 20, recuerden que lo dimos en 100 y entonces sería 0.2% de carbono. Pero pasa como les he dicho anteriormente con las propiedades mecánicas. Los productores no pueden definir únicamente 0.2% de carbono. Entonces les han dado el chance a los productores que su composición varía entre 0.18 y 0.23. Si sale de este rango, ya no es un 10-20, ya es otra cosa. ¿Sí? Y la composición de manganeso, 0.30, 0.60. Eso sería un 10-20. 10 entonces es un acero al carbono y 20 dividido en 100, 0.2% de carbono. Acá. Por ejemplo, 41-40. 41-40, mírelo acá. 41 es un acero al cromo molibdeno, es decir, es un acero aleado, que además tiene carbono y otras cosas, ¿sí? Y 41-40, este 40, ¿qué quiere decir? 0.4% de carbono. Pero como estamos en un rango, entonces ese 0.4 significa entre 0.38 y 0.43. Y además de eso, entonces, como es un acero al cromo molibdeno, fíjese que tenemos cromo, mire que tenemos manganeso, silicio. Sin embargo, mire que la gran mayoría de los aceros tienen manganeso y algunos de ellos tienen silicio, pero para este 41-40 es específico el cromo y el molibdeno, y fíjese que está entre 0.8 y 1.1. Y el molibdeno está entre 0.15 y 0.25. Entonces ese sería un acero aliado del cromo molibdeno. Y así tenemos la clasificación. Aquí quizás sean los aceros más comunes, ¿sí? Entonces, dentro de los aceros al carbono más comunes son estos, y dentro de los aceros aliados más utilizados son estos. Esa es la designación que llamamos ICSI. Aquí vemos entonces una ficha técnica de un IC 1015, y ese que es un tipo de acero al carbono, la serie 10XX, aceros equivalentes. Y quiero que miren esto. Entonces, fíjese que según la IC o la SAE es el 1015, pero también tenemos un poco de palabras allí extrañas o nombres extraños. ¿Por qué? Porque no solo existe la designación IC-SAE, sino existen muchas designaciones diferentes. Entonces tenemos, por ejemplo, la DCTM, tenemos la ANFOR,
tenemos la DIN, eh, por ejemplo, esta es una norma alemana, esta recuerde que esta es una norma americana, entonces tenemos una norma alemana, tenemos una norma española, por allí debe estar la norma inglesa, una norma internacional, sino, bueno, ¿dónde más estamos? Entonces, fíjese que aquí hay, según la norma, este mismo acero, digamos con estas características, podría llamarse esta forma. Estado de entrega, tratado térmicamente, vamos a ver esto. Y la composición química, fíjese que aquí dice 10, 15.15% de carbono, está entre 0.13 y 0.18. Tiene silicio, manganeso, fósforo, azufre y el balance hierro. Siempre todos los aceros generalmente van a tener esto: silicio, manganeso, fósforo y azufre, y esto no lo vamos a llamar elementos de aleación, sino la vamos a llamar impurezas. Ahorita más tarde vamos a ver por qué. Las características, entonces ustedes pueden ahí ver las características de este acero, las aplicaciones, construcción, varillas, barras, alambres, soldaduras, y respecto a la dureza, fíjese que tenemos una dureza teórica y una real. Esta dureza teórica se define según unos cálculos que se hacen, y la dureza real es la normalita, fíjese que está en Brinell, ¿no? Entonces, eso es. Fíjese que aquí ya tenemos otro tipo de acero, es el 4140. Ya esto no es un acero al carbono, es un acero aleado. Y fíjese que acá vuelven y aparecen diferentes nombres según el tipo de acero que, o sea, este mismo que se llama, digamos, la correspondencia en otros sistemas de designación. Y miren la composición química, vuelve a aparecer el carbono, 0.4% de carbono entre 38.43, vuelve y aparece el magnesio, fósforo y azufre, ¿sí? Pero, y el silicio, mírenlo acá, pero además es un acero que, como es aliado, tengo bromo y molibdeno, mírenlos acá, ¿sí? Aquí las características, también entonces dice algo, vamos a ver después sobre eso, ahorita no, porque de pronto no vamos a entender mucho. Aplicaciones generales, alta dureza en la industria automotriz, claro, industria automotriz porque es una clasificación IC. Y fíjese que la dureza ya no, mire que aquí ya tenemos Rowell B, Rowell C, es decir, mucho más dura, entre 35 y 58, y la dureza real 57 más o menos 1. Entonces, digamos que esa es la clasificación IC. Entonces, la tenemos acá. Sin embargo, hay otro tipo de clasificación que es la ASTM. La clasificación ACTM ustedes la van a encontrar y van a escuchar los aceros ACTM mucho en la industria petrolera. Entonces, allá en la industria petrolera ustedes nunca van a escuchar de un 10-20 y un 43-40, sino van a escuchar más bien de un A36, ¿sí? O diferentes tipos de aceros. La ACTM es un System for Ferrous Alloys, begins with a letter, follows of some number of letters which are arbitrarily assigned. Es decir, es un sistema de aleaciones ferrosas que empiezan con la letra A y siguen algunos números o letras que son arbitrariamente asignadas. Sí, aquí es muy interesante porque la ACTM no se guía por la composición química como la IC. La ASTM se guía por el tipo de producto que está haciendo. Entonces, por ejemplo, tenemos los tubos, las pipe y los accesorios de los tube o los pipe. Entonces, digamos que aquí hay un grupo. También, ¿sí? Roller Steel for General Use. Roller es laminados, aceros laminados para usos generales. Entonces, vamos a tener una lámina de acero para doblarla y hacer reactores, hacer cualquier cosa. Roller Steel for Boiler and Pressure Vessel. Entonces, tenemos unos aceros laminados para calderas, boiler, y recipientes a presión, vessel pressure vessel. Y Structural Machinery Parts, o partes para maquinaria, partes estructurales de maquinaria. Entonces, básicamente, esa es la designación de la CTM. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de esto porque yo sé que quizás aquí hay confusión.
en el idioma inglés, nosotros hay una distinción en las tuberías. Nosotros aquí para todos es tuberías, pero ellos distinguen entre la pipe y la tube. Pipe generalmente es una tubería gruesa, ¿sí? Que se utiliza para transporte, mientras que los tube o los tubing son tuberías muy, muy pequeñitas que se utilizan para control o para alta presión, ¿sí? Entonces, ustedes en inglés van a encontrar el pipe y el tube y son dos cosas completamente diferentes. Son tubos, pero digamos de diferente espesor y también tienen otras connotaciones que en este momento yo no las voy a hablar, después más adelante las compartimos. Entonces, por ejemplo, fíjese que aquí está el ACTM A179 y esta es una clasificación de un acero, pero al mismo tiempo es una clasificación de un producto. Es decir, es el acero con que se hacen estos tubos, que estos tubos son tubos para una caldera, boiler tube. ¿Sí? Entonces, fíjese que cuando hablamos de la ACTM, la asignación implica directamente la aplicación del producto y el producto en sí. Eh, Obviamente, como esto es grandísimo, entonces ustedes generalmente de pronto se van a aprender ciertos nombres dependiendo de el, eh, la empresa donde estén trabajando. Entonces, seguramente si están trabajando en una empresa relacionada con calderas, pues se van a aprender de pronto los nombres de todas esas aceros relacionados con calderas. Si están trabajando con petroleras, entonces se van a aprender los nombres relacionados con los, de pronto esto, de los pressure vessel, y además de esto, de pronto no los tubes, sino los pipe y sus accesorios. ¿Los accesorios qué son? Pues los accesorios es todo lo que yo utilizo para pegar los tubos, para conectarlos o para cerrarlos. Entonces, pues aquí hay algunos ejemplos de sus accesorios y sus nombres en inglés. Y obviamente esto es grandísimo también. Entonces también tengo la clasificación ACTM para estos accesorios. El rolled steel es el acero laminado, rolled de rolar, de laminar, ¿sí? Y entonces fíjense que puedo tener el rolled steel de esta forma, que pronto son láminas delgadas, o también el rolled steel es este, fíjense que este es grueso. Entonces, si yo voy a hacer una pared de un recipiente a presión o algo, entonces este es el acero que me sirve y yo lo doblo. El boiler, que es una caldera. Entonces, de pronto, para los que quieran aquí, fíjense, este es el enlace de YouTube para que vean cómo funciona una caldera y aquí les presento uno de los muchos modelos de caldera. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Pues aquí estamos inyectando combustible por estos tubos. Dentro de estos tubos va agua, ¿sí? Y entonces el agua viene desde aquí hasta acá, entonces como esto todo se calienta, esto se va convirtiendo en vapor de agua, haga de cuenta es una olla a presión. Y entonces esto se va convirtiendo en vapor de agua, sale aquí y por acá se va el vapor de agua que lo llevo, digamos, por ejemplo, para mover una turbina, para generar electricidad o para calentar algún tipo de fluido. ¿Listo? Entonces, esto es la caldera. Y entonces aquí, estos tubos y todo esto de lo que está hecho este material seguirían la norma de la ACTM. Entonces, fíjese que estas tuberías son hechas puede ser de este acero ASTM A179. Y mírenlo acá. Entonces, fíjese que la clasificación ACTM depende del uso. Por ejemplo, pressure vessel, que son los recipientes a presión o las vasijas, también las llaman a presión. Entonces, fíjense, estas son las diferentes vasijas. Y obviamente esto se hace de un acero que yo lo doblo y después lo soldo.
entonces debe tener esas propiedades. Entonces está la norma o el nombre para esos, eh, eh, para hacer estas maquinarias. Entonces fíjese, aquí también tengo esta o tengo estas, ¿sí? Entonces esto es lo que yo llamo vasijas a presión o presos vessel. Por ejemplo, ACTM, la A582, ¿sí? O puedo tener A582M, 95B de 2000, grado 303 SE. Esto está en el libro. Entonces, fíjese que aquí lo que me está diciendo es que es un acero, ¿sí? Que este 582 no tiene ninguna relación con las propiedades del material o la composición química, como si era en las ICSAE. Simplemente esta es la norma para barros de acero inoxidable para maquinado. Entonces, cuando yo me voy a la norma A582, ellos me definen las propiedades que yo debo utilizar de ese acero inoxidable, ¿sí? Fíjese que aquí yo no sé si es fundición, si es de Broad, si es para fundición, etcétera. Aquí hay algunas salvedades, por ejemplo, cuando yo tengo M, dice que es en unidades métricas. Si no tengo M, entonces pues no es unidades métricas, es decir, pulgadas, ¿sí? Este 200, este 2000 es el último año de revisión de la norma y este grado 303 SE, ¿sí? Indica, es un grado, el S dice adición de selenio, y el grado, ¿sí? El grado es la composición química, es decir, yo, por ejemplo, yo tengo este A106, grado A, grado B, grado C. Entonces, ese acero A106, que el AC es el acero para las tuberías pipe, o sea, las grandes de acero al carbono para servicios a alta temperatura. Entonces, si yo requiero una tubería, por ejemplo, para alta temperatura, entonces tengo el A106. Pero ese A106 tiene un grado A, un grado B y un grado C, ¿sí? Y generalmente estos grados dependen de la composición química, pero la gran mayoría, o cuando uno lo utiliza, generalmente depende del tensile strength. Entonces, fíjese que el grado A, grado B, grado C, mire, composición química, pero además de eso, obviamente, según el porcentaje de carbono, ahorita vamos a ver, se incrementa el tensile strength, entonces el grado A es de 48 KSI, 60 KSI y 70 KSI, ¿sí? Entonces, fíjese que a medida que, para este caso, a medida que va incrementando el grado, va aumentando la resistencia a la tensión, ¿sí? También tenemos un tipo, el procedimiento de desoxidación, es decir, cómo fue obtenido, y la clase, entonces también características como acabado superficial y resistencia. Entonces, básicamente, estos son algunos ejemplos de la clasificación ACTM. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a escuchar que el ACTM A36, que el ACTM 106, el ACTM A179, etcétera. Y entonces ustedes como que dicen, bueno, pero ¿eso qué es? Yo nunca vi eso, ¿no? Entonces ya vimos cómo es la clasificación ACTM. Por encima, ¿no? Obviamente eso es grandísimo. Y tenemos otra designación que es la UNS, también es una designación para ceros, ¿sí? Y entonces fíjese que aquí anteceden unas letras, ¿sí? Y generalmente tienen 4 o 5 numeritos, que estos 4 o 5 numeritos generalmente son asociados con, también son muy parecidos a la ICSI, ¿sí? Entonces, D, aceros con propiedades mecánicas específicas; F, fundiciones o hierros fundidos; G, esta sería la designación ICSAE, excepto de las herramientas. Entonces, aquí en este caso, si yo veo los numeritos, yo los podría interpretar como el ICSAE. H, aceros IC para endurecimiento, H harness; J, aceros para fundición; K, aceros misceláneos, es decir, varios; S, de stainless steel, aceros inoxidables y resistentes térmicamente; y T, de tool steel, aceros para herramientas. Entonces, este es otro tipo de asignación que tenemos. Como ven, mire que aquí apenas hemos visto 3 designaciones, quizás las más utilizadas, pero hay varias designaciones. Si ustedes se van para, por ejemplo, para Alemania, allá estarán
la designación DIN. Si van para Francia, habrá otra designación. Si van para Japón, otra designación. ¿Entendido? En general, las designaciones, como les digo, o pueden ser por composición, como la IC, o pueden ser por eh, tipo de producto, como la ASTM. Bueno, generalmente, entonces empecemos la clasificación por composición. Entonces estamos la carbon steel o el acero al carbono. ¿Qué es eso del acero al carbono? Digamos que las definiciones del acero al carbono también van a variar según la norma, porque como hemos visto hay diferentes normas, entonces según la norma van a variar. Yo les traigo aquí un concepto general. Entonces, el acero al carbono, it is an alloy of iron containing carbon as main alloy element. Entonces, el acero al carbón es una aleación de hierro conteniendo carbono como el principal elemento de aleación. Es decir, tengo el hierro, tengo carbono, pero tengo otros elementos de aleación, pero el principal, es decir, el de mayor contenido es el carbón. Recuerden que el iron sería el solvente y el carbón sería, o el carbono sería el soluto. Sí, and others element in a few content, y con otros elementos con un pequeño contenido. ¿Cuáles son los elementos que se le adicionan al acero al carbono? A veces, ¿sí? Manganeso, cromo, níquel, vanadio, aluminio y titanio. Fíjese que el ejemplo que dimos inicialmente del 1020 era un acero al carbono plano, es decir, carbon steel plain se llama, es decir, sin la adición de estos elementos en poco contenido. Pero, por ejemplo, si yo me voy a ver una ICSAE, una CTM, de pronto algunos de ellos le adicionan en muy pequeña cantidad de esto. Sin embargo, el hecho que tenga esto en muy pequeña cantidad no quiere decir que sea un acero aleado, sino un acero al carbono, y vamos a mirar el contenido de carbono y debe ser mucho mayor que cualquiera de ellos. Tenemos que todos los aceros al carbono tienen impurezas. Generalmente las impurezas tienen esta norma, que el silicio puede estar entre 0.05% hasta el 3%. El fósforo sí debe ser mínimo de 0.04%. El manganeso entre 0.03 y 1% y el azufre entre 0.05%. Y miren estos dos señores. Entonces imagínese usted en una fundición, en una acería donde yo estoy haciendo 80 toneladas de acero, ajustar la composición de fósforo y de azufre a estas proporciones, únicamente 0.04%. Entonces, obviamente, allí hay una tecnología bastante alta, eso es pura metalurgia y metalurgia ferrosa, y entonces la idea es que los aceros tengan composiciones químicas por debajo, por lo menos en estos dos elementos, por debajo de esto. Esto es de mucho cuidado, ¿por qué? Porque tanto el fósforo como el azufre generan fragilidad en el acero. Y recuerda cuando hablamos del caso del titanio, en ese momento no controlaban ni el fósforo ni el azufre, y por eso yo les decía que cuando construyeron el titanio, ese acero de por sí ya era frágil, más la temperatura mínima de servicio que estaba alta cuando llegó al polo, obviamente era un material frágil que además de eso, lo poquito de utilidad se fragilizó más por los altos contenidos de fósforo y azufre. En ese momento no se conocía esto y tampoco existía la tecnología para poder controlar esas impurezas en esa proporción. Entonces, en conclusión, carbon steel o el acero al carbono es un acero que su principal elemento de aleación es el carbono y tiene otros en muy pequeña proporción. Y entonces tenemos una clasificación de low, medium o high carbon steel. Ya la habíamos visto. Cuando hablo de low carbon steel, entonces estoy hablando que el porcentaje de carbón está menor del 0.25%. Y este es usado en trabajo en caliente. Vamos a ver eso después. Trabajo en caliente, es decir, cuando yo estoy haciendo algún proceso en manufactura específicamente conformado, por ejemplo,
laminando o extruyendo, etcétera. Entonces yo caliento el material hasta cierta temperatura. Entonces eso es lo que yo llamo trabajado en caliente. También dice que es easy to weld in or outdoor. Entonces es fácil de soldar en indoor o outdoor. Es decir, este acero tiene una facilidad buena para ser soldado en planta, ¿sí? En techo, bajo techo, o outdoor en campo. Y tiene alta utilidad, es de los aceros más blandos que existen. Tenemos el medium carbon steel, es decir, los aceros al carbono de los medios. Fíjese que este está en un contenido de carbono entre 0.25 y 0.55. Recuerden que el acero hasta el 2%. Sin embargo, generalmente un acero al carbono yo lo utilizo máximo hasta el 1.1% y eso cuando necesito mucha dureza. Entonces el acero a medio carbono es entre 0.25 y 0.55. Según la bibliografía también puede cambiar. Este 0.55 a veces lo llevan hasta 0.60% de carbono, dependiendo de la bibliografía que ustedes estén leyendo. Este acero, ¿qué tiene? Sí, tiene mayor resistencia. Este es el que puede tener el obtain the higher resistance on heat treatment. Es el que obtiene la mayor resistencia con tratamientos térmicos. Generalmente estamos hablando de temple y revenido. Sí, después vamos a ver eso. Quench, temple and temper, que es revenido. Entonces, si yo quiero un acero con la mayor resistencia mecánica, cuando yo hablo de resistencia, generalmente en términos mecánicos, cuando yo hablo resistance, me estoy refiriendo a la resistencia mecánica y recuerden que la propiedad que mide la resistencia mecánica en general es el tensile strength o el esfuerzo último. Entonces, es el que va a obtener mayores propiedades mecánicas respecto a resistencia con los tratamientos térmicos. Pero también dicen que during welding process needs preheating and control during both process and cooling. Entonces, él para la soldadura ya no es tan fácil como esto. Él necesita precalentamiento, es decir, yo no puedo llegar y soldar de una, sino tengo que calentar ese material, ¿sí? Y además necesito el control durante el proceso mismo de soldadura y durante el enfriamiento. ¿Mm? Entonces, obviamente, esto ya me va a limitar el trabajo y quizás si yo me voy a un trabajo en campo, debo llevar equipo adicional para ese precalentamiento y ese enfriamiento. Y está el High Carbon Steel, que tiene mayor de 0.55% de carbono, en algunos casos para algunos autores es 0.60, y entonces este es used by its highest hardness. Este es usado por su alta, es el que tiene mayor dureza de todos. Entonces, cuando yo necesito dureza, es decir, una herramienta de corte o para desgaste, entonces yo utilizo este acero. Sin embargo, este acero también es el más frágil, es decir, la tenacidad es la más baja, no tiende a ser frágil, es decir, la deformación plástica que tiene es muy pequeñita. Para los procesos de soldadura, ¿sí? Es very demanding, needing preheating control of welding and cooling and post-heating. Entonces, este necesita un precalentamiento, es decir, antes de soldar yo debo precalentar la pieza. También necesito un control del proceso de soldado y del enfriamiento, como en el carbon steel, medium carbon steel, pero además necesito un tratamiento post-heating, es decir, después que hago la soldadura necesito también hacerle un tratamiento térmico para que no se me dañe o para que no me quede tan duro. Entonces, estos serían los tres tipos de aceros. Aquí vemos más o menos bajo, medio y alto, ¿sí? Entonces, fíjese la resistencia en kilogramos por milímetro cúbico. Tenemos, mire cómo incrementa según el porcentaje de carbón, pero fíjese que a partir de cierto momento
esta resistencia más o menos como 0,8%, esta resistencia ya no incrementa mucho. Y la ductilidad, ¿cómo disminuye? Sí, recuerden que si aumenta resistencia, es decir, tensile strength, gel strength, siempre va a disminuir ductilidad. ¿Sí? Es decir, disminuye la elongación. Y entonces aquí fíjese cómo voy disminuyendo. Entonces, los del bajo carbono, mayor ductilidad, obviamente menor resistencia. Los de alto carbón, ¿sí? Altísima resistencia, pero la ductilidad bailas. ¿Sí? Mire que está menor de 25%, por ahí 10, 8, 6%. Respecto a la soldabilidad, ya vimos, ¿sí? Entonces este es como el resumen. Entonces fíjese que debajo tengo soldabilidad óptima. Fíjese que para este autor, aquí está el, donde sacó la información, para este autor mire que el medio, fíjese que va un poquito diferente, ¿sí ven? Ya no es punto 25, sino aquí es como punto 35 y este va por punto 65. Entonces, para los aceros de medio carbón, la soldabilidad con cuidados especiales, y para este señor de alto carbón, ¿sí? Alta susceptibilidad al agrietamiento y exceso de dureza y fragilidad. Entonces, ahí está como qué son los aceros que llamamos al carbón y digamos cuáles son los cuidados que tenemos y su subclasificación. Aquí podemos ver también una curva donde tenemos, según el porcentaje de carbono, cómo van variando las propiedades mecánicas. Entonces, fíjese que, por ejemplo, esta rojita es el HB, es decir, la dureza, y mire que aquí van a estar las escalas. Entonces, fíjese que esta es escala tanto de dureza Brinell como de dureza tensile strength o gel strength por 10 a la 3. ¿En qué? En libras por pulgada cuadrada, es decir, PSI. Mientras que esta es la escala de elongación y esta es la escala de tenacidad. ¿Mm? Y entonces miren las lineecitas. Esta es la dureza de hardness, toughness, tenacidad. Esta es la de tensile strength. Esta es la de porcentaje de reducción de área, que es una medida también de la utilidad. Y esta es la de elongación. ¿Mm? Si vemos, miren todas estas propiedades que a partir más o menos de 0,8% de carbono, ¿sí? Las propiedades empiezan a ser casi, o sea, no hay una variación muy grande de esas propiedades a partir de 0,8% de carbono. Es importante tener ese número en la cabeza porque después vamos a ver una cosa con esos aceros. Fíjese que lo único que va a incrementar aquí es la dureza. En otras palabras, según la composición química del carbono, a medida que yo incremento el porcentaje de carbono, yo voy a variar todas las propiedades mecánicas más o menos hasta 0,8% de carbono. Pero a partir del 0,8% de carbono, básicamente la que varía bastante es la dureza. Las otras permanecen casi iguales. Por eso cuando ustedes van a utilizar un acero al carbono, generalmente están hablando del 10-10, del 10-20, ¿sí? Del 1040, 1060 y 1080, ¿sí? Pero hacia arriba casi no hay, está el 1090 y el 1 y el 10110, pero estos son muy, digamos que los usos son muy específicos, pero aquí sí hay varios, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjese que ahí es donde yo tengo la gran variación de las propiedades mecánicas. Esta es para un acero al carbón sin ningún tratamiento térmico, esta gráfica. ¿Sí? Y entonces, así como nosotros hacíamos en los ejercicios pasados, yo podría definir cuál es el tipo de acero que tenga cierta tenacidad, cierto yield strength, ¿sí? Y generalmente yo voy a decir siempre con el acero que tiene, por ejemplo, cuando yo estoy escogiendo, seleccionando un acero por el yield strength o el tensile strength, yo siempre voy a seleccionar el acero siempre voy a seleccionar el acero que tenga la más baja dureza. ¿Por qué? Porque fíjense que a medida que incrementa la dureza, la tenacidad también baja. Entonces, a mí lo que me interesa, recuerden siempre, es que el material tienda a ser dúctil. ¿Para qué? Para que si hay un sobreesfuerzo, una sobrepresión, el material se deforme, que no falle de forma frágil, es decir, de forma catastrófica.
Después vamos a hacer algún tipo de ejercicio utilizando esta tabla. Lo importante aquí, como les digo, es ver cómo varían las propiedades. Ay, mire aquí, interesante, ¿no? Fíjense que las propiedades relacionadas con resistencia, tensile strength, yield strength y dureza aumentan, ¿sí? Mientras que las propiedades relacionadas con ductilidad, porcentaje de reducción de área y elongación, y relacionadas con absorción de energía, disminuyen, son estas tres. Entonces, casi siempre voy a tener esto. Cuando aumentan estas propiedades, disminuyen estas. Eso casi es una constante. Hay materiales especiales que no pasa eso, pero bueno, eso no es objetivo de este curso. Vamos ahora a los aceros aliados, alloy steel. ¿Sí? ¿Qué es un acero aliado? ¿Sí? Un acero aliado es un acero donde tiene carbón, alloy steel have carbon and others alloy element, y tiene otros elementos de aleación. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y el acero al carbono? But carbon does not the main alloy element, es decir, para los aceros aliados ya el carbono no es el principal elemento de aleación como si lo era en aceros al carbono. Entonces, para los aceros aliados sí tiene carbono, pero no es el principal elemento de aleación, ¿sí? Y entonces tenemos que esos elementos de aleación pueden ir desde el 1 hasta más del 20%. Tengo aceros aliados hasta con 30% de níquel, por ejemplo, ¿sí? Los elementos de aleación van a ser muy parecidos a los que utilicemos en los aceros al carbón, pero obviamente en una proporción mayor. Sí, está, fíjese, vuelve a estar el manganeso, vuelve a estar el cromo, vuelve a estar el níquel, vuelve a estar el aluminio, sí, y vuelve a estar el titanio. Pero hay, adicionalmente sí aparecen otros que son específicos, que es el vanadio, el molibdeno y el tungsteno o el wolframio. Entonces ustedes han escuchado los aceros al tungsteno, la broca de tungsteno. Ah, es un acero aliado con wolframio o tungsteno. Es el mismo elemento, ¿listo? ¿Sí? ¿Y qué pasa con estos aceros aliados? Que incrementan las propiedades mecánicas, tecnológicas es todo lo relacionado con los procesos de manufactura, ¿sí? Y con las propiedades que se obtienen por tratamientos térmicos. Las térmicas, ya sabemos cuáles son las propiedades térmicas, las mecánicas y las propiedades termomecánicas. Entonces, según el elemento de aleación, me va a incrementar algún tipo de estas propiedades. Y así como tengo una clasificación de bajo, medio y alto carbono para los aceros al carbono, también tengo una clasificación de bajo, media y alta aleación para los aceros aliados, y es debido a la sumatoria de elementos de aleación. Entonces, si la sumatoria de elementos de aleación, ¿sí?, va hasta 2.5, es de baja aleación. Si está entre 2.5 y 10, es media. Y si es más de 10, es un acero de alta aleación. Esta sumatoria es que yo cojo los porcentajes, por ejemplo, si tengo níquel, titanio, aluminio, vanadio, molibdeno, y los sumo todos, y entonces da este numerito. Aquí tenemos una tabla donde yo puedo determinar la influencia de los elementos de aleación según los elementos de aleación. Entonces, fíjese que el carbono, que puede estar disuelto en ferrita, ahorita vamos a explicar esto, ¿sí? Incrementa la resistencia al desgaste. Recuerden que esta resistencia al desgaste también va muy de la mano con la dureza, y ya vimos que el carbono, entre mayor carbono tenga, pues mayor es la dureza, disminuye obviamente la tenacidad, ya lo vimos en la gráfica, incrementa la templabilidad, vamos a ver ahorita qué es templabilidad, resistencia a alta temperatura y resistencia a la corrosión. Para poder entender esta tablita, entonces, ¿qué vamos a tener? Y aquí también vemos, ahorita miramos, para esto tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar el concepto de alotropía del hierro. Recuerden que un metal alotrópico es aquel que cambia su estructura cristalina según la temperatura. Entonces recordemos que el hierro tiene una fase BCC hasta 911 grados. Desde 911 hasta 1403 tiene una fase que la llamo gamma, que es FCC,
y en 1403 tiene una fase que es delta. Pero esto es para el hierro puro, ¿sí? Pero como el acero es un elemento, es una aleación de hierro con carbono, entonces sí se va a seguir conservando estos, digamos, estas estructuras cristalinas, pero van a cambiar los nombres y van a cambiar también las temperaturas. Entonces lo que tenía una estructura cristalina de hierro BSC, ahora con el carbono ya no va a ser hierro, porque pues, es una aleación. Entonces va a ser una fase que yo llamo ferrita, generalmente la noto como alfa, y también obviamente tiene esta misma estructura cristalina FSC, y esa va hasta 723 grados centígrados. Mire que aquí, por la presencia del carbono, bajó la temperatura de transformación de estructura cristalina. Y tengo el hierro gamma ahora con el carbono va a formar una fase que se llama austenita, ¿sí? Y es de estructura cristalina FSC y está por encima de 723 grados centígrados. Entonces, en otras palabras, en el acero voy a tener una estructura a baja temperatura que es ferrita, es decir, hierro con carbono, estructura BCC, y arriba de 723 grados centígrados voy a tener otra estructura que se llama austenita, que es una estructura FSC, ¿sí? Y esto es debido gracias a la alotropía del hierro. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, fíjese que aquí nosotros estamos diciendo que según el porcentaje de aleación, ¿sí? Tengo resistencia a alta temperatura. Recuerde que esa es la temperatura, resistencia a alta temperatura no es más que la temperatura máxima de servicio. Entonces, fíjese que si yo tengo este señor, este acero, mire que aquí al haber una transformación cristalina a 723, hay una transformación de fases, entonces cambia todo. ¿Qué cambia? Cambia el volumen, ¿sí? Porque resulta que la ferrita, el volumen de esa estructura cristalina BCC es diferente del FSC. ¿Qué más cambia? Cambian las propiedades mecánicas. Recuerden que nosotros habíamos dicho que la FSC era una estructura que no tenía, por ejemplo, temperatura mínima de servicio, ¿sí? Porque no se fragilizaba mientras está así. Entonces aquí va a cambiar muchas cosas, va a cambiar las propiedades mecánicas, el gel strength, el tensile strength, la elongación, etcétera. Y a mí no me gustaría que yo estoy trabajando con un material y se transforma según la temperatura. Entonces cuando yo digo esto, resistencia a alta temperatura, me estoy refiriendo a que no hay una transformación de estas fases. Y entonces yo tendría algunos elementos de aleación de estos que tenemos, ¿sí? Que son estabilizadores de ¿qué? De austenita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sube no, que baja esta línea, es decir, yo voy a tener austenita a temperatura ambiente. La flecha realmente es hacia abajo. Entonces, esta austenita la tengo a temperatura ambiente, como cuando yo les he dicho, el agua se congela a 0 grados centígrados. Si usted le adiciona alcohol, la pone en el refrigerador y no se le va a congelar. ¿Por qué? Porque al hacer esa mezcla o esa disolución con alcohol, entonces la temperatura de fusión baja. Es lo mismo. Aquí tengo hierro. Al adicionarle al carbono, al hacer esa aleación, entonces el carbono y otros elementos de aleación, dependiendo de esos elementos de aleación, entonces esta temperatura de austenización va a bajar y voy a tener austenita de pronto a temperatura ambiente. O tengo también estabilizadores de ferrita. ¿Qué quiere decir? Según los elementos de aleación, ya la ferrita no se va a transformar en austenita, sino va a permanecer únicamente ferrita. Entonces, fíjese que en este o en este caso, como yo ya no tengo transformación, pues tiene resistencia a alta temperatura. ¿Quiénes ayudan a eso? El cromo, el molibdeno, el tungsteno y el titanio. ¿Sí? Y entonces vamos a mirar una cosita. Yo necesito estabilizar, digamos que la ferrita, ¿sí? Por aquí tengo otra diapositiva. Entonces, mire, ¿quiénes son los estabilizadores de ferrita? El cromo, el molibdeno, silicio, wolframio, vanadio, fósforo y aluminio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir?
que este señor ferrita va a subir aquí y por encima de 723 grados voy a encontrar. Vea, ya entró, profe. Sí, 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 pasa lo mismo. Profe, profe, ¿está por ahí? Aquí estoy. Profe, bueno,